Es profesor en la Cátedra de Principios de Derechos Humanos y Constitucionales de la UBA. Bueno, el tema que planteamos en nuestra publicidad y el que va a desarrollar Pedro Calvo es 2001-2020, convertibilidad y coronavirus, alternativas y propuestas. Así que, doctor Calvo, bienvenido, y el micrófono y la imagen es suya. Bueno, muchas gracias, doctor Jiménez Leme, por su intermedio. Quiero agradecer a la Universidad del Museo Social Argentino, al Observatorio para la Calidad Republicana, que nos permita participar de este encuentro. Como todos sabemos, los seres humanos somos seres emocionales que razonamos, o por lo menos a veces solemos razonar. Y es importante que en estos tiempos de reconfiguración de cómo sentimos, de cómo pensamos, de cómo decidimos, poder encontrar un espacio de reflexión, y qué mejor que una universidad, como desde una cátedra libre o de pensamiento, en un marco de encuentro y de debate, podamos empezar a discutir, elaborar y pensar la Argentina y la sociedad que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles. Decía un doctor en filosofía política, que algunos lo deben conocer, un español, Daniel Innerarity, mejor dicho, un vasco, para que no se ofenda acá si hay algún vasco. Decía Daniel Innerarity que el peligro mayor que hoy tienen las democracias no es la violencia, no es la corrupción ni la ineficacia, sino la simplicidad, entendiendo esto como la elaboración de respuestas simples para las sociedades que cada día son más y más complejas. No sé por qué. Y si un costo tiene la democracia, es que tiene que dar, en el marco de la arena pública, argumentos y fundamentaciones racionales que permitan enriquecer el debate democrático y al mismo tiempo desenmascarar, desmontar o desnudar aquellos que utilizan argumentos simples o falaces y que intentan distorsionar lo que significa los valores de la democracia. Por eso hoy vivimos, y no nos puede llamar la atención, distintos líderes populistas, por derecha o por izquierda. Surgen los Trump, los Bolsonaro, los Putin, los Erdogan, los Orbán, los Maduro, que buscan respuestas falsas y simples a sociedades y a problemas que son cada día más complejos. Otro pensador europeo, Pierre Rosanvallon, un francés, decía que la democracia tiene dos tentaciones. Por un lado, hablaba de la tecnocracia que busca despolitizar a las sociedades. Los políticos solo sirven para juntar votos y ganar elecciones, y después se los esconde en los poderes legislativos. Mientras ellos, los tecnócratas, supuestos dueños del saber, asumen la conducción del Estado, de las administraciones públicas, sin ningún tipo de control democrático y popular, y se alejan día a día de las sociedades. Así vemos que sucede, por ejemplo, en la Unión Europea, que día a día cada vez se producen más diferencias y distancias entre las sociedades europeas y la famosa Troika, que la conduce en el marco de la Comunidad Europea. Analizaba Rosanvallon, por un lado, lo que llama la tecnocracia, que corroe los sistemas democráticos, y por otro lado, algo que se ha profundizado con la pandemia, que es el estado de excepción o estado de emergencia. Estado de excepción que ya existió y ya se produce, es largo la historia desde Napoleón III, pero en el siglo XXI, cuando se da el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde sanciona la ley del Congreso que avanza sobre los derechos y las libertades individuales. También en la misma Francia, cuando se produce los atentados de Charlie Hebdo y Bataclan, se otorga facultades al Estado sobre controles en Internet y en las escuchas telefónicas. Asimismo, se suspende el acuerdo de Schengen y reactualiza controles fronterizos. Consecuencia del coronavirus, hoy vivimos en un estado de excepción o emergencia a escala planetaria, impensado salvo en películas de ciencia ficción en Hollywood.
mientras la prepandemia era un mundo vertiginoso, de constantes cambios, de incertidumbres e inseguridades para miles de millones de personas. Acordémonos los conflictos de los chalecos amarillos en Francia, o las convulsiones sociales en Chile, o los recientes enfrentamientos por razones sociales y raciales en Estados Unidos. Mientras hay números y cifras que quisiera compartir con ustedes que hablan por sí solas. La ONG Oxfam, en un informe de enero del 2020, nos decía que los 1.153.000 millonarios que hay en el planeta tienen la misma riqueza que 4.600 millones de personas. Y afirmaba también en ese informe Oxfam que 42 de esas personas tienen tanto dinero como la mitad más pobre del planeta, siendo las mujeres y los niños los grupos que menos se benefician del sistema económico actual. Frente a este cuadro, la pandemia cuestiona nuestra forma de vida, desnudando un sistema de capitalismo financiero depredador que pone a prueba la fortaleza de nuestros sistemas democráticos. La misma China, que tiene un sistema vertical y autoritario, urge en el marco de su seno encontrar respuestas frente a esta pandemia. La China que todo parece indicar que de su vientre surgió el coronavirus. Quizás recordando los que tenemos más años, una vieja película de Bergman que hablaba del huevo de la serpiente. Ahí parece incubarse el huevo de la serpiente. Vivimos una cuarentena que limita la circulación de personas, dejando un aparato productivo intacto pero congelado, cuestionando la cadena de producción internacional y su deslocalización. Una sociedad de consumo y hedonista, que hoy pone en riesgo pausa los vínculos esenciales como los familiares, desde un aislamiento social, cuarentena o confinamiento. Una globalización que no encuentra respuesta en sus organismos internacionales, que reacciona ante la pandemia en forma lenta, dubitativa e insolidaria. Escuchamos las voces que cuestionan a la Organización Mundial de la Salud. No se escucha la voz de las Naciones Unidas o de organizaciones, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, el G20, el G7. Falta de liderazgo y de coordinación. Y vale el ejemplo del G20. Cuando se produce la crisis del 2008, las respuestas que se encuentran en el 2009 son coordinadas por quien presidía el G20 en ese momento. Hablamos del premier Gordon Brown. Actualmente conduce el G20 el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, quien por su edad deja esa responsabilidad que la asuma su hijo, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, cuya notoriedad internacional apareció hace pocas semanas a partir del secuestro, asesinato y descuartizamiento de un periodista opositor en una embajada. O sea, estamos asistiendo a gobernantes que buscan respuestas simples para problemas cada vez más complejos. Pretendiendo preservar la economía y su territorio, hoy tienen miles de muertos, millones de desocupados, sus economías caen estrepitosamente. Vivimos un desafío transnacional que requiere respuestas transnacionales. Vale rescatar y resaltar, a veces con marchas y contramarchas, lo sucedido en la Unión Europea hace pocas semanas, luego de arduos debates bajo la conducción de Angela Merkel, se decidió otorgar un programa de créditos y subsidios para los países que la integran. Respuesta que apuesta a la consolidación de la Unión Europea. Tengamos en claro que después de la Segunda Guerra Mundial fue en Europa donde se desarrolló con mayor profundidad lo que conocemos como el estado de bienestar. Urge, me parece, repensar nuestras ideas y los instrumentos para actuar en la pospandemia. No todas las categorías previas tendrán validez para superar la emergencia. Existe quienes plantean ceder toda nuestra autoridad a los algoritmos y que ellos definan nuestro porvenir. Así, con preocupación, por ejemplo, lo plantea
en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, el escritor israelí Yuval Noah Harari. Frente a ello, nosotros creemos que solo la política tiene que definir nuestro futuro y es la política que nos va a sacar de esta crisis, interpretando la política como la ética de lo colectivo. Sin ninguna duda, detrás de cada modo y articulación de política pública existe siempre una determinada perspectiva teórica. Requiere la superación de la crisis de políticas y respuestas que no da el pensamiento único hegemónico de los 80. Se corrió el telón de una forma de acumulación capitalista que no da respuesta de justicia a las sociedades y termina clausurando el futuro compartido. Debemos planificar y pensar el futuro convocando científicos y expertos de muy distintas disciplinas, conocimientos que enriquezcan el debate y produzcan otras miradas y respuestas. Décadas de pregonar un Estado ausente o desertor, hoy se reclama un Estado presente. Años de ajuste en la salud pública. Ayer nomás, en plena campaña en las primarias demócratas, los senadores Bernie Sanders y Deborah Warren hacían hincapié en el fortalecimiento de la salud pública en Estados Unidos, bandera que tomó el candidato Biden. El mismo Donald Trump prometió durante la campaña que lo llevó a ser presidente terminar con el Obamacare, que es aquel sistema que da posibilidades a los sectores más necesitados de la sociedad estadounidenses para poder acceder a la salud pública. El propio Premio Nobel de Economía, Robert Shiller, habla que necesitamos una nueva economía de los cuidados, que integre los sistemas de salud pública y privada. Asistimos y vemos hoy cómo gobiernos que denotaron la inversión en ciencia y tecnología ahora miran para otro lado. Se otorgan subsidios importantes y créditos en tasa preferenciales a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, mientras las grandes empresas se colocan en la fila. Multiplican todos los países las ayudas sociales, sea en comedores escolares, en comedores comunitarios, en bares de comida. Muestra sus tenazas clientelares en los países pobres, pero incluso en la misma Estados Unidos, los cheques de ayuda social para los sectores más humildes llevan la firma del presidente Trump. Aquella vieja propuesta de un ingreso ciudadano básico vuelve a ser debatida. Deja de ser una mala palabra la emisión monetaria y los ortodoxos económicos la piden en voz baja y con vergüenza. Justificando el intervencionismo estatal en la economía, el presidente Trump invoca la Ley de Producción de Defensa, que fue promulgada en 1950 en la Guerra de Corea. Ley que permite intervenir en las empresas para que produzcan materiales e insumos esenciales para combatir el coronavirus. Y así vemos que hoy General Motors está fabricando respiradores. Vuelve a considerarse importante el desarrollo industrial en sectores estratégicos. Se habla de los estados nacionales de independencia agrícola, sanitaria, farmacéutica, industrial y tecnológica. Entre otros países, Italia, Alemania, Francia, otorgan subsidios y acuden al rescate de sus grandes empresas para evitar la quiebra o su desnacionalización. En Portugal, por ejemplo, se obliga a los bancos a tener 0 tasa de ganancias por un tiempo determinado. Reafirma su autoridad, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea ante un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Alemania a cuenta del programa de deuda pública. Se reclama mayor y direccionado intervencionismo del Tesoro de Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Hay quienes hablan, y esto lo vivimos recientemente en la Argentina con la renegociación de la deuda externa, de que a los países subdesarrollados hay que restarle, quitarle capital o permitirles una amortización en cuanto a la deuda y sus intereses. Incluso vemos que las grandes compañías petroleras buscan que se subsidie el precio de su barril. Surge la importancia, incluso quienes descreían del cambio
del cambio climático, y tienen en claro que va a ser una prioridad para el futuro en las agendas, y se habla de un Green New Deal. También quienes ven, y lo estamos viendo en este momento, el desarrollo de las nuevas tecnologías, quienes plantean que tiene que pasar a ser un servicio público esencial. O sea que se acabaron los tiempos del laissez-faire, del laissez-passer. El mismo presidente Emmanuel Macron afirma que lo que reveló esta pandemia es que la salud pública y el estado de bienestar no son un costo o una carga, sino bienes preciosos, y que esos tipos de bienes y servicios tienen que estar afuera de las leyes de mercado. O sea, tenemos que tener en claro que solo desde el conocimiento compartido y la cooperación podremos superar el desafío que hoy nos plantea la pandemia y la pospandemia. En este contexto internacional, los argentinos, que estamos acostumbrados a las crisis y a los ajustes, enfrentamos la consecuencia y nos encontramos y nos estamos predisponiendo a buscar respuestas frente a lo que va a ser seguramente la mayor crisis económica y social en el último siglo. Si me permiten, voy a leerles un trabajo de dos importantes economistas, Abreu y Fanelli, en quien analizaban las crisis históricas de la Argentina y su duración. Hablaba de la de 1880, que dura 2 años y la profundidad de la caída fue 6,33. La de la Baring dura 2 años y la caída fue de 19,22. La de la Primera Guerra Mundial, la caída fue 34,17 y duró 5 años. La del 30, 20,43, la caída y duró 3 años. La institucional, 1962-1963, el periodo de Guido Martínez Dios, ministro de Economía también en ese entonces, 7% fue la caída y 2% la duración. El Rodrigazo, 75-76, 2 años, 4,1 la caída. La de la deuda, 81-82, la que hereda Alfonsín en la democracia. La caída fue del 11,29 y 2 años de duración. La de la hiperinflación, 3 años de duración, 12,66 fue la caída. Y la de la convertibilidad duró 4 años y la caída fue de 24,13. Hace pocos días, mi amigo Daniel Larriqueta, economista, historiador, escritor, periodista, me recordaba los desafíos que en una profunda adversidad tuvieron que desentrañar y sobre ellos construir un horizonte de esperanza, quienes tuvieron la responsabilidad de conducir la transición democrática. Asumen, como decía recién, con una caída del 11,29 del Producto Bruto Interno, una inflación anual del 380%, un déficit fiscal aproximadamente del 16%, una deuda externa que había subido en plena dictadura militar de 12.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares y con las tasas internacionales del 20%. Con el precio de nuestras materias primas por el piso y con una pobreza medida en el Gran Buenos Aires del 21,6. Veníamos de una guerra perdida, de un descreimiento internacional, rodeado por dictaduras militares en todos los países limítrofes, con hipótesis de conflicto militar en Chile y Brasil. Acuérdense que en Chile tuvimos poco menos que ir a la guerra y así fue la solución que se planteó en el gobierno de Alfonsín, consultando al pueblo, la única consulta popular que se hizo, aunque hoy está en la Constitución desde la reforma de 1994, la única consulta popular fue la del Vigle, que permitió solucionar ese conflicto limítrofe con nuestro país vecino. Había un poder militar desacreditado socialmente, es cierto, pero las Fuerzas Armadas volvían a los cuarteles e intentaban repetir un ciclo histórico, retrotrayendo las agujas de la historia. Volvían a los cuarteles, restañaban sus heridas, muchos de sus miembros pasaban a integrar los directorios de las grandes empresas y al mismo tiempo se preparaban frente a gobiernos civiles débiles para nuevamente producir una asonada o un golpe militar avasallando la Constitución y las instituciones de la República. En ese contexto,
el gobierno de Alfonsín, el gobierno que consolidó la democracia, al mismo tiempo encontró una respuesta al terrorismo de Estado, a las violaciones de derechos humanos y a los miles y miles de desaparecidos. Había antecedentes, pero por ejemplo el de Nuremberg, estamos hablando de una guerra mundial que significó millones de desaparecidos y había con un ejército victorioso. Acá fueron los tribunales de la Constitución los que juzgaron las violaciones a los derechos humanos, llegando al histórico juicio a las juntas militares. Tenía también ese entonces el gobierno una oposición sindical salvaje, una oposición empresarial que acusaba a las políticas de Alfonsín de ser socializantes, y desde el primer día apostaron a debilitarlo, al decrecimiento, al enfrentamiento con sus políticas económicas. Y en todo este contexto, quienes, las mujeres y hombres que asumieron la responsabilidad de conducir el Estado, pudieron establecer las bases que nos permitieron consolidar el Estado de Derecho y que poder el conjunto de los argentinos dejar atrás 50 años de interrupciones constitucionales. Volver a analizar la historia nos sirve para intentar comprender el presente y proyectar el futuro, desentrañar las claves del éxito y del fracaso de las naciones en el devenir histórico. La historia es un laboratorio en actividad que condiciona y determina nuestra democracia día a día, explorando problemas a resolver. Decía recién, hablaba de las consecuencias de la crisis del 2001, en el análisis de Albrier y José María Fanelli. Dejó el gobierno de Menem al gobierno de la Alianza una bomba de tiempo en lo monetario, en lo financiero y en lo social. Hablaba recién de 24% de caída del Producto Bruto Interno, un desempleo del 18%, bajo la línea de la pobreza en octubre, o sea, pleno gobierno del presidente de la Rúa, teníamos un 35%, y con la devaluación llegó a un 53% en los sectores urbanos, y de ellos casi un 25% vivían con necesidades básicas insatisfechas, o sea, en la indigencia. Hubo dos causas determinantes de esa crisis: el agotamiento del plan de convertibilidad y la imposibilidad de afrontar los pagos de la deuda externa. A ello podemos sumar un desfavorable contexto histórico. Ya habían sucedido la crisis de los países asiáticos, la de Turquía y de nuestro principal socio Brasil. Pero todos podemos recordar, los que tenemos canas seguramente así lo hacemos, el Fondo Monetario Hostil, con una intransigente Anne Kruger. Se ven algunos acordar el hindú, Anup Singh, que nos visitaba cada 2 por 3 pidiéndonos políticas de más y más ajuste. Yo leía poco tiempo antes de morir el presidente de la Rúa, que él recordaba, no precisamente con amabilidad, a un director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Kohler. Después fue presidente de Alemania en 2004, si mal no recuerdo. Y decía que tenía una animosidad muy profunda con la Argentina, y lo había reflejado en sus dictámenes que elevaba el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Rúa, el gobierno de Alianza, había rescindido por corrupción los contratos de Siemens para la confección de los DNI. También debemos incorporar, y hay que subrayar, que Estados Unidos y Bush y el presidente Bush en la crisis del 2001 miraron para otro lado. Era lógico. Estados Unidos vivía con la crisis producto del atentado terrorista de las Torres Gemelas y no estaba en las prioridades de la agenda de América Latina. No obstante ello, no dejaba de decirnos el secretario del Tesoro O'Neill que los plomeros y los carpinteros estadounidenses no tenían que hacerse cargo del despilfarro y que la deuda de los argentinos. Todos conocemos y debemos recordar que a partir de la renuncia del presidente de la Rúa, las instituciones de la República estuvieron en peligro. Se sucedieron varios presidentes, primero el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, posteriormente renunció y la Asamblea Legislativa eligió al gobernador de San Luis, Rodríguez Sá. Duró pocas horas cuando no tuvo el apoyo de su partido, el Partido Justicialista, y los gobernadores prácticamente
se escapó y asumió por unas horas el presidente de la Cámara de Diputados, Camaño. A posteriori, la Asamblea Legislativa lo eligió a Eduardo Duhalde. Todo en el marco de la ley de acefalía, respetando la Constitución y las instituciones de la República. Pero hubo un hecho importante a partir de la asunción del presidente Duhalde, que fue el fortalecimiento del poder político. Y eso fue posible en un marco de unión nacional, recreando aquel espíritu que le debe gustar seguramente a Jiménez Leme, aquel espíritu del abrazo de Perón y Balbín. Eduardo Duhalde en nombre del Partido Justicialista y Raúl Alfonsín en nombre de la Unión Cívica Radical construyeron un gobierno de coalición parlamentaria, un gobierno de unión nacional, pagando los costos. El mismo Alfonsín se le dividió el bloque de senadores. Pero bueno, hombres de radicalismo, si ustedes se deben acordar, integraron ese gobierno. Caunarena en defensa, el eminente constitucionalista Jorge Reinaldo Ganosi fue ministro de Justicia, y cuando renuncia Remes Lenikov, Alfonsín y Duhalde coinciden en ofrecer el ministerio a Roberto Labaña. O sea, que se reconstruyó un poder político en medio de la anarquía, y que una de las primeras decisiones que se tomó fue convocar una mesa de diálogo coordinada por la Iglesia, en la cual participaron todos los sectores políticos, económicos y sociales, buscando una salida en la crisis, discutiendo y elaborando propuestas y alternativas que nos permitan avanzar. Es cierto que el contexto internacional ayudó, es cierto que el viento de cola nos posibilitó, entre otras cosas, con la soja a $600 salir de esa crisis, pero hubo una conducción política férrea y un marco de unión nacional que supo encontrar el rumbo y proyectar otro horizonte. Hoy vivimos un escenario totalmente distinto. Es una crisis internacional producto de un virus, una pandemia, como decía hace un ratito, de escala planetaria. Algunos dicen que es una crisis económica y lo social no conocida desde la Segunda Guerra Mundial. Otros se van mucho más atrás y hablan de la crisis del 30. Sin embargo, el mundo, mientras está esperando la vacuna, volcó ya en subsidios y contribuciones especiales 11 billones, con B larga, o sea, un 8% del Producto Bruto Internacional. Nuestro país está lejos de conseguir esos recursos. Y vivimos ya, a fines del 2019, una profunda crisis económica y social, de fuga de capitales y una deuda externa que creció en el 84.336 millones en 3 años. Un aumento de la pobreza que llegó al 35,5% y una indigencia del 7,7%. Como dato que nos tiene que avergonzar a todos, los niños y adolescentes de 0 a 14 años, la pobreza llega a un 52,3%. Se vivió una caída del Producto Bruto Interno del 3,5% en relación al 2015, y el desempleo llegó al 10,6% con una inflación anualizada del 53,8%. Por supuesto que todos estos números se han aumentado en niveles más graves a partir de la pandemia. En este contexto asume el nuevo gobierno, y cuando empieza a transitar los despachos, empieza a abrir los escritorios, desempolvar los expedientes, va aprendiendo qué timbres tiene que tocar, se produce la pandemia. Y sin ninguna duda vamos a transitar, o lo estamos transitando ya, y vamos a transitar en la pospandemia, una crisis en lo económico y social de mayor gravedad que la del 2001, con algunos rasgos similares a la del 82-83 y la de 1989. Por eso creemos que la primera alternativa que tenemos que poner arriba de la mesa es el fortalecimiento del poder político. La política es la que solo puede sacarnos de la crisis, entendida, como decía hace un rato, como la ética de lo colectivo. Un poder político que tenga capacidad, actitud y aptitud para el arbitraje ante la puja sectorial. Si como sociedades de las distintas fuerzas políticas se sigue favoreciendo la grieta, si los medios de comunicación siguen tocando tambores de guerra,
y seguimos profundizando confrontaciones estériles o antinomias irreductibles ante este cuadro, con una sociedad angustiada y con miedo, contando los muertos, cuando muchos de nuestros compatriotas, incluso de los sectores medios, que nos enorgullecíamos los argentinos de tener una importante y poderosa clase media, de Argentina de la movilidad social, incluso muchos de esos sectores medios saben que tienen dificultades, no saben si van a poder llevar el pan a la mesa de sus hogares a fin de mes. Frente a este cuadro angustiante y de incertidumbre, producto de la pobreza, la marginación, la violencia y la inseguridad, que pone en riesgo nuestro tejido social, seguimos apostando en la dirección de profundizar la grieta, nos va a ir muy mal. No podemos eludir nuestras responsabilidades y las fuerzas políticas tienen que buscar no los mínimos, sino los máximos comunes denominadores frente a esta crisis. Así como funcionó el diálogo en la mesa del diálogo social en el 2001, hoy urge como propuesta convocar e institucionalizar un Consejo Económico y Social donde participen los distintos actores para pensar, discutir y elaborar proyectos, políticas y nuevos rumbos. Es incomprensible que esa propuesta que la planteó el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa siga hoy ausente y no haya sido presentada. Sabemos que uno de los problemas que tenemos los argentinos está vinculado con la necesidad de una reforma tributaria. Los impuestos castigan, como quedó claramente en el reciente debate en el Congreso sobre la moratoria, y donde algún evasor famoso como Cristóbal López fue beneficiado, castigan fundamentalmente a los sectores medios. En la Argentina existen más de 150 impuestos o retenciones o tributos, pero vivimos en un país, y es una característica de nuestros países en América Latina, vivimos en el continente de mayor desigualdad. Argentina es uno de los países de mayor evasión y elusión fiscal. Incluso en un trabajo, en un libro, Santiago O'Donnell y Tomás Lukin plantea analizando distintos números y nos da entre los 5 mayores evasores en términos absolutos, junto con Estados Unidos, con la India, Japón y China. Habla de cifras superiores a los 20.000 millones de dólares por año. Sabemos de la dificultad que tenemos. En 1976, por dar un ejemplo, a instancia de Martínez de Oz, se derogó el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, tan conocido como el impuesto a la herencia, y nunca más el Congreso se sentó para debatir y aprobarlo. Son las dificultades que encontramos y que la política no puede dar la respuesta. A veces tiene que ver porque hay como una alianza promiscua entre el poder político, el poder económico y los medios de comunicación. Tal es así como dato que existe aún, y sigue aún vigente la ley 21.526, también de la época de Martínez de Oz, sancionada en febrero del 77, la ley de entidades financieras. Por eso urge una reforma tributaria, una reforma previsional. Pensemos que Argentina tiene a su favor aún el bono demográfico, y el desafío como sociedad es cómo hacernos ricos antes de hacernos viejos. Años atrás, en el gobierno de Cambiemos, asistimos a una violenta protesta en las plazas públicas por una reforma previsional. Ni bien asumió el gobierno, muchos de los cuales estaban en las plazas tirando piedras, decidió suspender por 180 días la fórmula previsional. Marchas y contramarchas de un sistema y un fondo de garantía de sustentabilidad, del cual hacen uso y abuso los distintos gobiernos, renunciando a su obligación, no solo para los adultos mayores, sino para las futuras generaciones. Cuando en el marco de esta crisis se reducen los aportes patronales al fondo o crece la economía en negro, urge darle previsibilidad y garantía de futuro al sistema. La propuesta es sí o sí una política de Estado sostenible en el tiempo. Y por último, quiero hablar de la reforma educativa. Se habla como consecuencia de la pandemia que un 50% de los estudiantes abandonaron el sistema educativo,
producto de las limitaciones propias y las dificultades para acceder a las clases virtuales, o sea, a las nuevas tecnologías. Durante un gobierno conservador, el de la generación del 80, con Roca se sancionó la ley 1420, de la educación común, gratuita y obligatoria. Ella fue la continuación del primer Congreso Pedagógico de 1882. Y durante el gobierno de Alfonsín, en 1986, se realizó el segundo Congreso Pedagógico, el cual sentó las bases para la construcción de estos 36 años de democracia, bases educativas y culturales que nos posibilitó vivir en un marco de diálogo y convivencia más allá de los avatares y los cambios políticos y sociales. Sigue sin haber nada más revolucionario y transformador que la educación, pero no podemos tolerar en siglo XXI que haya escuelas de primero y segundo nivel, ni educandos ni educadores de primero y segundo nivel. Por eso, una agenda de reformas educativas debe surgir del diálogo y consenso entre todos los actores del sistema educativo. Por todo ello, creemos que es necesario convocar a un nuevo Congreso Pedagógico. En pleno siglo XXI, ustedes fíjense, y veo algunos que fueron compañeros conmigo, luego que diputados, como el diputado Capello. En 2003 se sancionó la nueva ley de tecnologías del conocimiento. Posteriormente se perfeccionó en el gobierno de Cambiemos. Ahora se modificó, tuvo algunas modificaciones. Pensemos que hoy es el tercer sector que produce en cuanto a los beneficios que nos dan por las exportaciones, después de las exportaciones agrícolas, de las exportaciones automotrices, vienen las exportaciones del conocimiento. Pensemos que la Argentina, con el tan denostado Estado, que lo vimos en los últimos debates, por ejemplo el de Vicentín, la industria más importante y de mayor desarrollo tecnológico y científico depende de un Estado provincial, el INVAP, que lanza satélites al espacio y ha ganado licitaciones en potencias muy importantes. Para no cansarlos, y ya para ir terminando, como verán, no quise tocar la reforma en la justicia. Seguramente aquí hay muchos académicos y abogados que conocen el tema mejor que yo. De todas formas, quiero dejar dos conceptos, o tres, si me permiten. La primera pregunta, ¿es necesaria una reforma judicial? Sí, sin ninguna duda. Ahí también es muy fuerte que se ha dado en los últimos años, en los últimos gobiernos, la promiscuidad entre los servicios y la justicia, entre otras razones. Y además, cada vez son mayores las dificultades de acceso a los sectores más humildes a la justicia. La justicia hablamos como ordenamiento del derecho y con mucha más razón si hablamos de la justicia como un valor, como un principio en sí mismo. ¿Es oportuna? En este contexto diría que dudoso. En el mejor de los casos, por ahí debe empezar la discusión. Pero la reforma de la justicia tiene que tener un amplio consenso político. Tiene que ser producto también de un diálogo y de un acuerdo. Está claro que la legitimidad de origen y quien tiene la prioridad en la definición de la agenda es el Poder Ejecutivo. Pero una reforma en la justicia tiene que ser partícipe de todos los sectores y tiene que ser producto de lo que yo decía recién, los máximos acuerdos. Y ya para ir cerrando, me gustaría recordar un concepto del viejo maestro Aldo Ferrer, el de la densidad nacional. Entendía la densidad nacional como la actitud y la aptitud que tiene una sociedad y en particular sus élites para defender sus intereses nacionales en el contexto de relaciones mundiales globalizadas. La densidad nacional incluye la dimensión ideológica y la decisión estratégica de un desarrollo autónomo, abierto al mundo, pero no subordinado a los poderes transnacionales. Eso que nos señalaba el maestro Ferrer debe ser nuestro desafío, trabajar en convivencia y diálogo, defendiendo las instituciones de la República y construyendo una democracia con ampliación de derechos políticos, sociales y culturales para todos. Gracias y bueno, Juan Carlos, quedo a tu disposición.
No se te escucha, tenés el micrófono. Juan Ahí Carlos, le puso tenés la que reactivar el habilitar. audio. Ahí le puso la reactivar el audio. Hola, ¿ahora sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora se escucha. Bueno, Pedro, muchas gracias en nombre de la Universidad del Museo Social Argentino y del Observatorio por tu brillante exposición, porque es un tema muy arduo buscar similaridad en problemas en 20 años de distancia y con otros temas intermedios. Vos los has hecho muy bien. Bueno, gracias en nombre de nosotros y bueno, queda esto abierto a las preguntas. Si alguno la puede hacer por el chat, la hacemos, y si no, verbalmente. Sí, Juan Carlos, hay preguntas en el chat. ¿Las lees vos, que estás como moderador? A ver si las veo. Sí. Acá las tenemos. Bueno. Gracias a todos por hacerlas, porque son parte de esta charla también. Acá hay una que dice, gracias Pedro, buenas tardes Pedro, esto es Marcelo Tazara. Vos hablás de una falta de estadistas en el mundo. ¿Pensás que se debe a la profunda degradación de los partidos políticos? Bueno, veo entre las caras presentes, y lo vinculo con lo que preguntaban recién, a Hipólito Solari Yrigoyen, el cual estamos hablando de que es un orgullo para la democracia y para nuestro país. Le agradezco a Hipólito que nos esté acompañando hoy, y él es un ejemplo de lo que tiene que ser la dirigencia política, quien supo con coraje, con responsabilidad, en un marco de austeridad, enfrentar, estudiar en profundidad, porque fue el autor de numerosas publicaciones y libros de temas tan variados como desde las Islas Malvinas, la democracia sindical, que fue su importante exposición de creo que de más de 8 horas frente al Congreso de la Nación, que significó el primer atentado de la AAA como respuesta que obtuvo, de temas como, por ejemplo, que hoy habría que debatir y que tanto que hablamos de republicanos o de defensa de la Constitución, qué es lo que pasaría hoy si el presidente de la Nación propone poner en marcha lo que especifica el artículo 14 bis, vinculado con la participación de los trabajadores en las empresas. Aquel artículo 14 bis que tuvo el impulso de Crisólogo Larralde y que es tan importante para nosotros los radicales. Bueno, Hipólito Yrigoyen hizo un trabajo muy importante. Creo que la crisis de los partidos políticos influye notablemente en esto, y como planteaba al principio aquel concepto de Daniel Innerarity, de la búsqueda de la simplicidad en las respuestas, y se evade el estudio, la profundidad y el compromiso, aquello y el coraje, aquello que Hipólito jamás eludió. Hay otra pregunta de Guillermo García. Dice, ¿cómo ves el lugar que ocupa el radicalismo en la oposición? Qué pregunta. A ver, el radicalismo viene de una mala experiencia, que fue la experiencia de Cambiemos, en términos de que fracasó en lo político, en lo económico y en lo social. Más allá de que produjo una alternativa frente a un gobierno que venía desgastado y que encontraba propuestas cada vez más populistas y radicalizadas frente a la crisis y los problemas de la Argentina. Pero indudablemente viene de una mala experiencia, está pagándose las consecuencias. No soy yo quien puede analizar si es oportuno, como algunas voces escuchan, de romper o no Cambiemos, pero está claro que la oposición no tiene que silenciarse, tiene que hacer oír su voz en este marco y en esta crisis tan profunda, pero al mismo tiempo lo tiene que hacer en un marco de grandeza y de unidad nacional. Por eso recién planteaba, y decía que le iba a gustar al doctor Jiménez Leme, el espíritu del abrazo Perón y Malvinas. Si la política no encuentra la respuesta frente a la crisis profunda, que va a ser mayor que la crisis del 2001, la crisis en lo económico y social que se avecina, si la política no encuentra la respuesta va a aparecer por algún lado. Hay otro amigo
que bueno, aparece su marca telefónica. Dice, ¿cómo logramos que los líderes políticos se sienten en la misma mesa para consensuar? El primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la Nación. Yo decía que por una legitimidad de origen, electo por el voto popular, el presidente es el que tiene la responsabilidad de definir la agenda, y es el que tiene que convocar, con gestos de grandeza, no buscando una impunidad hacia el pasado. Es un tema muy complejo, muy difícil, pero sí tiene que dar las bases para construir una política de diálogo y de acuerdo, que tiene que pasar por las fuerzas políticas. Sí, la correligionaria Villagra Bello pregunta lo siguiente: ¿crees que las empresas tecnológicas argentinas podrán ser estimuladas para continuar su desarrollo? En la región, en América Latina, Argentina es el país que más se desarrolló y tiene varios elementos a favor para seguir desarrollando, y es responsabilidad del Estado apostar en esa dirección. Por eso me parece, y rescataba recién y valoraba lo que se trabajó en el 2003, que después se perfeccionó la ley en el gobierno de Cambiemos. Bueno, ahora tuvo unas nuevas modificaciones, pero por ahí pasa la Argentina del siglo XXI. Tenemos muchas ventajas comparativas en relación a los países de la región. Acá Carlos Rodríguez te pregunta, ¿crees que el Estado post-pandemia debería tener un rol más activo para ubicar capitales en la producción? Bueno, lo marcaba en el mundo. Hay una rediscusión del Estado, de los estados nacionales que ya venían en crisis fuertemente, pero bueno, se va a reconfigurar seguramente en el marco, en el mundo de cómo salir y cómo enfrentar la crisis, pero tienen que tener un papel muy activo los estados. Esto también tiene que ser en nuestro país. El problema es que carecemos de recursos económicos, entre otros, tenemos importantes recursos humanos, tenemos muchas riquezas, recursos naturales, pero indudablemente carecemos de los recursos económicos que existen, por ejemplo, en la Comunidad Europea, como planteaba recién, que bajo el liderazgo de Angela Merkel planteó el otorgamiento de créditos y subsidios muy importantes para los países para enfrentar la pospandemia. Va a haber un Estado presente en el futuro y seguramente, entre otras, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de no seguir ajustando las políticas de salud pública, van a necesitar recursos económicos, un apoyo internacional y, por supuesto, un Estado presente. Bueno, hay muchos saludos y felicitaciones para el expositor, para el doctor Hipólito Solari Yrigoyen. Y bueno, acá hay una pregunta de Gustavo Grispum, que te felicita y te pregunta, ¿cómo entendés deberían ser los parámetros de contención y recuperación social, más allá de su dependencia respecto de la recuperación económica en un contexto global y conceptual de crisis del estado de bienestar? Esa crisis en Europa es la misma que nos afecta en nuestras economías en desarrollo y en particular en las de ingreso medio como la nuestra. Bueno, Gustavo Grispum es un importante economista que seguramente tiene muchas de las respuestas que forman parte de su pregunta. En el 2001 que yo planteaba y hablaba de la bomba de tiempo que dejó el gobierno de Menem al gobierno de la Alianza, al gobierno del presidente de la Rúa, era muy fuerte el tema social. Ustedes se acuerdan, la privatización de las empresas públicas, cientos de miles de compatriotas que quedaban en la calle, de ahí empiezan los movimientos piqueteros, en el caso de YPF, y no había una política de contención social, no había los recursos, en ese momento por distintas circunstancias no se focalizó fuertemente una política de contención social. Eso fue una realidad a partir del 2003, se mantuvo durante el gobierno de Cambiemos, más allá de que se puede cuestionar o perfeccionar las políticas de contención social, hoy son un dato, una realidad,
Y si nosotros nos trasladamos al 2001 o al 2002 y vemos y pensamos las características de esta crisis, y algún gobernador lo dijo, vamos a ir en algún momento que el Gran Buenos Aires va a explotar. Por poner claramente con nombre y apellido un sector, una parte de nuestro territorio. Y esto no sucedió porque hay una política de contención social, que es una política de Estado que se mantuvo tanto en los gobiernos de los Kirchner como en el gobierno de Cambiemos, y que indudablemente hay que perfeccionar. Hoy la continuidad de esta cuarentena está afectando también y fuertemente a los sectores medios. Estamos hablando de pequeños y medianos comerciantes, pequeños empresarios, de los que tienen que realizar determinadas profesiones. Los abogados no podían abrir sus estudios hasta hace muy poco. Entonces, las características de esta crisis no nos va a permitir solucionarla de un día para otro. No es como un interruptor que nosotros levantamos la palanca y al otro día va a volver a funcionar la economía. Esto no va a ser posible. Ya hay industrias que están fuertemente afectadas en el mundo, como por ejemplo la industria del turismo. Alemania fue al rescate de su línea aérea. Entonces hay sectores vinculados con los sectores medios que van a estar fuertemente afectados, que van a tener que tener, y como el gobierno en alguna medida está dando, recursos y créditos a tasa subsidiada. Van a ser insuficientes por las características y las limitaciones que tiene el Estado argentino, pero por eso decía la importancia de tener un poder político fuerte, como pasó en el 2001, que se siente a la mesa, que convoque, que se articule, que se institucionalice el Consejo Económico y Social y se puedan discutir no solo las problemáticas del presente, sino la Argentina de mediano plazo. Porque si decía que probablemente el mundo va a tener profundos cambios en la pospandemia, con mucho más razón lo va a tener un país tan debilitado y tan condicionado como hoy es la Argentina. Un paso me parece importante que se ha dado es el reciente acuerdo con los acreedores internacionales. Seguramente no es la solución definitiva para nada, pero era un piso que fortalece al presidente de la Nación, pero al mismo tiempo es un piso que nos permite encontrar las soluciones económicas o nos da la posibilidad de poder encaminarnos para buscar soluciones económicas. Acá el doctor Guillermo López se refiere a un tema candente. Dice, en materia de reforma judicial, no advierto todavía una postura clara del partido. Y lo mismo puede decirse respecto del embate al procurador interino, que más bien parece acompañarse con el silencio. ¿Qué crees que debe decir hoy la UCR, no sus grupos o fundaciones, frente al impulso a la reforma judicial y al mencionado pedido de juicio político? A ver, decía recién, habiendo tantos académicos y abogados presentes, me da un poco de vergüenza hablar de este tema. Lo veo a mi amigo Carlos Masvérez, al doctor Néstor Loza, entre otros. Yo decía recién, ¿es necesaria? Sí, y planteaba la duda en cuanto a si era oportuna. Me parece que a veces existe la oposición por la oposición en sí misma. Nosotros, decía siempre Alfonsín, descendemos de los italianos, del menefrega, y de los españoles el me opongo. Entonces aparece a veces que la oposición dice me opongo, no sé de qué se trata, pero me opongo. Creo que la comisión que se constituyó tiene un déficit, es el académico, pero la forman parte la presidenta del Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, afín a las ideas radicales, podemos decir, no en términos partidarios, pero sí a las ideas del radicalismo. La integra la presidenta del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, Weinberg de Roca, que fue propuesta como procuradora por el presidente Macri. La integra María del Carmen Battaini, que es la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, nada más y nada menos. O sea que tiene una visión federal, participación de las mujeres, y estamos hablando de una comisión para asesorar al presidente de la Nación. El debate hay que darlo en el marco del Congreso.
hubo algunos pronunciamientos en algunas cámaras, y hace años hay varios que conocen la realidad del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, desde aquella vieja ley de Cafiero, vinculada con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, se viene discutiendo el traspaso de parte de la justicia al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y así como sucedió con la policía, hacía falta la decisión política para traspasar la Policía Federal al ámbito de la ciudad, decisión que tomó el último gobierno de Cambiemos. Me acuerdo que es un tema que hablamos mucho con De la Rúa, cuando era jefe de gobierno y después presidente de la Nación, y las dificultades que tenía. Bueno, también hay quienes de la justicia se niegan a tener el traspaso al ámbito de la ciudad. Yo creo que la ley probablemente salga y que un sector de Cambiemos va a acordar. Me puedo equivocar, es un análisis político más judicial. Es decir, si la ley sale, el primero que se va a tener que sentar es Rodríguez Larreta, porque es cierto que la reforma del 94 plantea que todo traspaso tiene que hacer con los fondos correspondientes, para que no suceda lo que sucedió en el gobierno militar. Si ustedes se acuerdan, transfirió a las provincias la educación primaria sin las partidas presupuestarias correspondientes, y después lo perfeccionó Menem cuando traspasa los servicios de salud y la educación media sin las partidas presupuestarias correspondientes. O sea que tarde o temprano Rodríguez Larreta se va a tener que sentar y va a tener que discutir y plantearse con la almohada entre aquella famosa frase de Max Weber, entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Y la ética de la responsabilidad lo va a obligar a sentarse, a negociar y a acordar cuáles son los números del traspaso de la justicia al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que en esto yo escuchaba al senador, el senador todavía Pinedo de la Ciudad de Buenos Aires, que Rodríguez Larreta le había propuesto en nombre del presidente formar parte de la comisión. Y él dijo, exactamente, me parece que es un hombre del partido, y acató la decisión del partido. Ahora, bueno, está claro que había una voluntad de que Cambiemos, o por lo menos un sector de Cambiemos, integre la comisión. Lo que no me quedó claro es por qué no integrarla. Cuando Pinedo, por ejemplo, en la época del gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner, integró la comisión para la reforma del Código Penal. Es decir, no veo las razones por aquel momento a Cristina le dijo que sí y ahora dice que no. Es decir, tengo en claro que sí, el diálogo y los acuerdos tienen que pasar por los partidos políticos, pero si la propuesta la lleva Rodríguez Larreta, me parece que está claro que es una propuesta a una fuerza política determinada. Ojalá se avance, yo decía que es necesaria una reforma judicial, es imperiosa una reforma judicial. En el mismo gobierno de Cambiemos trabajó una persona que todos le tenemos respeto por el prestigio intelectual y por lo que significó para la historia argentina, como Ricardo Gilavera, estaba a cargo del programa de la Reforma 2020. Y como aquella vieja cosa que se dicen, lo que existen son interpretaciones o distintas miradas, ¿no?, de los hechos. Yo leía una de las cuestiones más cuestionadas, que me parece que no ayuda, cuando se pone al abogado de la presidenta Cristina Kirchner a integrar la comisión. Entonces Veraldi decía en el diario Clarín en un profundo reportaje, dice, pero miren ustedes, lo que nos cuestionan, pusieron a Gil Laveda a ponerse al marco de la Reforma Judicial 2020, y era el abogado de la entonces procesada Gabriela Michetti, la vicepresidenta, como Cristina, por hechos de corrupción. Dejo de mí querer comparar a Michetti con Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en términos de honestidad y de corrupción. Pero bueno, esa era la mirada de Veraldi. Creo que no ayudó la designación de él en la comisión, pero al mismo tiempo creo que hay un poco de descendernos de los españoles de Juntos por el Cambio, de no sé de qué se trata, pero me opongo. Hay otra pregunta de Alicia Villagra, ya en el tema universitario. Dice, la reducción del presupuesto de las universidades nacionales, a tu parecer, ¿no es adversa a nuestro espíritu de preservar la educación y el futuro de nuestra nación? Entonces, ¿cómo nuestros diputados radicales la votaron? Sí, era uno de los temas que quería, Alicia, plantear, y bueno, para no ser más larga la charla, terminé no hablando de él. Por supuesto no ayuda, espero que se solucione en el corto plazo, pero no ayuda que el Poder Ejecutivo dé ese tipo de señales de ajuste en la universidad pública.
porque más allá que desde la reforma del 18 es un principio muy importante para los radicales, la defensa de la universidad pública, creo que hace a la posibilidad de construir una Argentina en igualdad de oportunidades y en un marco de libertad, poder darle todos los recursos a la universidad pública y al mismo tiempo permitir el desarrollo de las distintas universidades, como pasa mismo con la Universidad del Museo Social Argentino acá. Después hay dos amigos que plantean más o menos el mismo tema. Diego Barovero dice, Pedro, no carecemos de recursos económicos, carecemos de recursos fiscales. Hay que construir un Estado eficaz y capaz de crear una estructura tributaria fiscal acorde. Y Mario Osvaldo Capello también dice, coincido en lo que dice Diego Barovero y el maestro Raúl Baglini, se necesita más una reforma tributaria antes que económica. Seguimos siendo el país de la economía en negro y en eso todos tenemos responsabilidad. Bueno, veo también hablar del tema de justicia, y el tema de justicia de la ciudad lo veo presente a Raúl Alfonsín, Raúl Mariano Alfonsín, que es consejero de la ciudad, y bueno, por supuesto está en mejores condiciones que yo de dar las respuestas técnicas para este planteo. Yo hablaba del tema de la reforma tributaria, que agobia a los sectores medios. En estos días escuchábamos muchos ahí, con las dificultades hoy de comunicarnos, que se quejaban que algunos comerciantes amigos que tienen los negocios cerrados y tenían que pagar bienes personales, o las dificultades por el tema de ganancias. A mí me parece un principio básico, una regla básica. Si en nuestra sociedad en la Argentina, quienes tienen la posibilidad que le da la organización que nosotros tenemos, la organización política y social, de generar riqueza, no dejan de evadir los impuestos o las ganancias que le producen sus empresas o sus actividades, de poder volcarlas al exterior y no reinvertirlas en el país, no tenemos destino como sociedad. Está claro que para eso hace falta reglas previsibles y creíbles en cuanto a las políticas económicas. Pero al mismo tiempo me parece que hay una actitud de compromiso ético que no tiene la dirigencia en su conjunto. Vemos muchos grandes empresarios, muchos artistas que están viendo cómo se pueden ir a Uruguay para pagar menos impuestos, por ejemplo, o a Miami o a algún paraíso fiscal. Esto es un fenómeno que se da en el mundo, nadie quiere pagar impuestos. Yo hablaba del impuesto a la herencia, y ustedes ven que los think tanks, que muchos son financiados por la derecha, al impuesto de la herencia, ¿qué le pusieron? Porque claro, uno además de morir no quiere pagar impuestos. Si vos te morís no querés pagar además impuestos. ¿Cómo lo llamaron? El impuesto a la muerte. ¿Quién quiere pagar el impuesto a la muerte? Nadie, absolutamente nadie. La Argentina decía, y a mí me sorprendió, y lo discutí con algunos, me acuerdo con Casella, lo discutí fuertemente, cuando le daba los datos de este libro, que Argentina está entre los países de mayor evasión y elusión fiscal. O sea, hoy cuando se planteó en algún momento un impuesto a la riqueza, un impuesto extraordinario por única vez, fue uno de los cacerolazos que escuchamos. Es decir, parece mentira, parece que todo el mundo estaba en condiciones de pagar el impuesto a la riqueza y el rechazo que hubo. Bueno, es la sociedad que supimos construir. Me parece que, hablaba recién de que la América Latina es el continente más desigual, y la Argentina, entre otras razones, no solo por gobiernos, decía hace pocos días en un reportaje Tomás Abraham, el filósofo Tomás Abraham, el gran problema de la Argentina, dice, no le echemos mala culpa al proceso de lo que nos está sucediendo y los déficits, las carencias en lo económico y social que tenemos. Llevamos 36 años de democracia. Esta falta de respuesta de la democracia tiene nombre y apellido de los distintos gobiernos, de las distintas fuerzas políticas que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Por supuesto, si me preguntas a mí, las mayores responsabilidades del Partido Justicialista, del gobierno del presidente Menem. Fontevecchia, el director de Perfil, tiene una teoría que desarrolla, que él dice que gran parte de la dolarización de nuestra economía tiene que ver con el proceso de desnacionalización de las grandes empresas que se produjo en los 90, en el gobierno de Menem.
O sea que los CEOs de las empresas multinacionales tienen que en su balance rendir las cuentas en dólares, porque lo importante es cómo remite las utilidades a las casas matrices. Esta es una teoría de Fontevecchia muy interesante. Entonces, volviendo, yo decía, yo creo que los más responsables son los gobiernos justicialistas, ni hablar el de Kirchner, que no cambió con un viento favorable la matriz productiva de Argentina, no produjo ni la reforma de la ley de entidades financieras, la reforma tributaria. Después de que dejó de comer con Mañeto en Olivos, se planteó la reforma de la ley de medios de comunicación. Bueno, hay distintas miradas, pero hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto de este nivel de desigualdad que hay, y en la Argentina a los ricos les cuesta mucho pagar los impuestos y ven cómo los pueden eludir. Y para eludir los argentinos somos muy buenos, de acá salió Di Stéfano, Maradona y Messi, entre otros. Bueno, Pedro, agradecemos primero al auditorio tan calificado por las preguntas que te han hecho, que han realzado tu capacidad para contestar también. Es decir, ha sido un ida y vuelta muy, muy bueno y que te agradecemos profundamente. Así que el museo y el observatorio te agradecen tu participación y bueno, ya no va a faltar otra oportunidad en seguir este enfoque en otro tema que convengamos. Muchísimas gracias por tu participación. Para los demás concurrentes les avisamos, como aviso parroquial, que el próximo jueves se va a hablar de crisis económica in extremis y justicia comercial, una charla que darán el doctor Christian Fox, que es profesor de Derecho Comercial de la Universidad de San Andrés, y el doctor Rafael Barreiro, juez de la Cámara Nacional Comercial y también profesor de Derecho Comercial en la UBA. Así que bueno, queridos amigos, muy buenas tardes en nombre del Observatorio de Calidad Republicana y de la Universidad del Museo. Buenas tardes.